La respuesta de por qué se tiene una pregunta genérica de investigación tiene que ver con que estamos manejando bajo una misma pregunta diferentes visiones en diferentes ambientes. Es decir, la pregunta puede ser genéricamente la misma, sin embargo, ustedes la particularizan cuando identifican en ambientes diferentes, con temas diferentes y con competencias diferentes, la forma como aplicar el aprendizaje activo en intervenciones didácticas puede afectar, esperemos que para la mejora, el desempeño académico de nuestros alumnos o bien el desarrollo de sus competencias transversales. Esa es la idea genérica. ¿Qué es lo que se espera que ustedes desarrollen? La definición del contexto, la definición del problema y la especificación de la pregunta. Vamos entonces a empezar con estas partes que vamos a desarrollar. Quiero hacer una recapitulación un poco para darles tranquilidad en términos del tiempo que le han invertido a desarrollar el marco teórico. Y quiero entonces reflexionar con ustedes sobre para qué sirve el marco teórico. En primera instancia podemos decir que para sustentar teóricamente el estudio. ¿Qué quiere decir? Nosotros partimos de la derivación del proceso de investigación, en donde cuando nosotros vamos a conocer algo, tenemos que partir sobre lo que ya se ha hecho. No se va a inventar, como decimos aquí en mi tierra, el agua tibia. Si yo quiero, por ejemplo, aplicar, imagínense que quieren innovar en una pintura o en la construcción de una máquina, pues primero van a conocer la máquina o primero van a observar la pintura y sobre esa van a hacer modificaciones. Exactamente con el mismo enfoque, cuando ustedes van a realizar una investigación, analizar lo que ha sucedido, quién ha investigado sobre el tema, qué han hecho sobre el tema, qué definiciones han propuesto para que yo pueda trabajar. Hay veces que, sobre todo en ciencias sociales, un mismo fenómeno es identificado de forma diferente. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la lingüística y vemos la forma como en Colombia o en México se utilizan distintas expresiones, vamos a ver que para una misma expresión tenemos distintos significados, aun cuando hablemos en español. Por ejemplo, cuando dicen ustedes un tintico, ustedes saben que se está refiriendo a un café. Pero aquí en México, si decimos un tintico, a lo mejor nos estamos refiriendo a algo que está pintado o que está teñido, o simplemente va a haber quien no les entienda. Exactamente igual que en los diferentes países, el idioma se adapta para para dar ideas sobre conceptos, sobre eventos, exactamente igual, sobre todo en ciencias sociales. Imaginen que diversos teóricos observan al mismo tiempo fenómenos que están estudiando. Entonces, lo que hacen es ponerle distintos nombres a una misma cosa y luego van a un congreso y se ponen de acuerdo o encuentran diferentes cosas toda vez que en ciencias sociales, recordemos, la teoría se va construyendo a partir del análisis de situaciones específicas y puede ser que una situación sea diferente a otra. ¿Se acuerdan también, y voy a regresar entonces a lo que estábamos viendo, que ustedes revisaron investigaciones empíricas y ustedes fueron a buscar en teoría aquellas investigaciones que no tuvieran más de 10 años y que se refieren a lo que, o que son semejantes a lo que ustedes van a hacer? La idea de que ustedes exploraran estos estudios previamente realizados es para que se dieran una idea de qué se ha hecho en el campo, para que vean, pues no sé, qué se logró, si hay instrumentos, cuáles son los antecedentes, e incluso les da más ideas sobre cómo diseñar la didáctica que se espera que desarrollen el próximo semestre como parte de su metodología de intervención. También el marco teórico nos sirve para apoyar la validez y consistencia de la investigación, evitar el plagio y repeticiones. Y aquí hablamos de plagio porque es el término que se utiliza en el manejo de la propiedad intelectual. En la medida que copiamos ideas de otros sin referir de quién son las ideas, aun cuando las ideas no estén textuales, si no decimos de quién son
o si las estamos copiando textuales y no decimos que son textuales, se está incurriendo en una falta en donde nosotros estamos asumiendo que ustedes, a veces por omisión, a veces por temor de no ser tan exactos como lo puede ser un autor, pueden incurrir en este tipo de prácticas. Nuestra idea en estarles constantemente insistiendo en que revisen este tipo de cosas, más que penalizar, es porque ustedes vayan desarrollando esta práctica de respetar las premisas de otros, de citarlos, de referir adecuadamente, y porque estamos seguros que tal vez en un futuro no lejano a ustedes también lo citen en su propia tesis o en documentos que generen. Así que, pues un poco es el antecedente para el respeto que ustedes mismos van a recibir. También nos sirve el marco teórico para garantizar la secuencia de la construcción de conocimientos, es decir, sabemos que hay antecedentes, alguien hizo esto, se equivocó aquí, logró esto, pues a lo mejor yo puedo seguir en el mismo tenor, sobre todo cuando estamos revisando los temas específicos de la materia que vamos a impartir o las competencias que pensamos lograr. Y finalmente, obtener una guía para los instrumentos a utilizar. Aquí quiero aclararles que entre las primeras herramientas que ustedes van a recibir en el siguiente semestre está una serie de instrumentos que les van a apoyar para realizar la investigación y los cuales ustedes solamente deberán adaptar en términos del tema que vayan a manejar en su caso. Quiero volver sobre un elemento que revisamos en la primera sesión, que es la congruencia interna de la tesis. Imagínense que llegan a un lugar en donde todo está caótico, llegan y ven mucho tráfico, personas que entran y salen. Lo primero que ustedes se preguntan es ¿qué pasa? Ese ¿qué pasa? Es una pregunta de investigación. Por ende, es importante tener en cuenta que cualquier pregunta de investigación se tiene que manejar en un contexto, en un problema. En el caso que les planteé, el problema es que normalmente esta calle es tranquila y está rompiendo esta situación en donde yo llego y camino sin problemas y ahorita veo mucho movimiento, no sé qué puede pasar. Es decir, el problema existe y por lo tanto mi pregunta de investigación va a buscar explicar las causas del problema. En este caso, el contexto o la situación problemática que ustedes se espera que aborden se refiere a cuestiones de problemas académicos o de desarrollo en habilidades de los alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes plantean un cambio en la didáctica, en este caso enfocada en principios de aprendizaje activo, es porque buscan mejorar las condiciones de desempeño de los alumnos respecto a lo que han visto anteriormente en una situación similar en su práctica docente. Entonces, la idea es que al realizar esta investigación, ustedes atiendan o logren dos resultados que les ayuden. Uno, desarrollar la habilidad que tiene que ver con plantear preguntas de investigación, diseñar metodologías adecuadas y aplicarlas en campo, es decir, elementos, habilidades, conocimientos y actitudes que integran la competencia investigativa, pero también que puedan probar mediante un proceso de investigación-acción qué es lo que pasa cuando ustedes hacen ajustes en su práctica docente mediante procesos de aprendizaje activo. Capítulo 2. Lo primero que tenemos que identificar en nuestro capítulo 2 son los antecedentes. Como lo vimos en el diagrama anterior, los antecedentes se derivan de aquellas investigaciones que nosotros encontramos que pueden anteceder, es decir, a la que yo voy a seguir en el proceso de investigación. Si en un momento dado ninguna de las investigaciones que exploraron en estas 10 investigaciones que buscaron o 15
de recientes, entonces pueden irse directamente a Huber, a los autores de la teoría que ya con la que se les apoyó en el marco referencial. Una vez que tenemos los antecedentes, es decir, que decimos de dónde voy a partir para plantear mi investigación, establezco el planteamiento del problema. Aquí digo que tengo alumnos que no han podido, en donde el rendimiento tradicionalmente a través de los años o los semestres en el tema de análisis ergonómico de procesos ha sido de los más bajos de toda la materia, o que son los temas que más problemas han ocasionado en términos de la comprensión, en donde más reprobación se observa, o son los temas en donde más, no sé, desorden, por decir, problemas tengo en control de grupo. La pregunta de investigación, el siguiente paso es este planteamiento que ustedes hicieron y sobre el que trabajaron tanto en el capítulo, en la primera parte del semestre, en el capítulo 1, y lo que van a hacer es jalar esta pregunta y colocarla aquí. Todo el trabajo que hicimos con ustedes buscando ajustar la pregunta tenía como objetivo facilitarles en este esquema definir exactamente qué es lo que les interesa, cuál es el alcance de la investigación, qué es lo que van a añadir aquí a través de los objetivos, y van a establecer también qué es lo que se pretende estudiar, aportar y aprender a realizar la investigación. Finalmente, la justificación, en este caso, nos va a referir por qué es importante el problema que voy a estudiar. ¿Va a aportar algo a la comunidad científica? ¿Va a aportar algo en el contexto en donde estoy trabajando? ¿Puede dar elementos para solucionar problemas? ¿Puede dar elementos para capacitar? ¿Puede dar elementos para modificar incluso estrategias de enseñanza-aprendizaje en la zona en donde voy a estar? ¿Por qué me interesa a mí como investigador o investigadora? Que también es importante en términos de la justificación del estudio. Y finalmente la delimitación que me establece en tiempo, en ubicación, pero también en alcances explicativos de la investigación, cuál es el coto, entre qué límites me voy a mover. Aquí algo que en todos los casos debe existir es una definición explícita, una declaración explícita respecto a que esta investigación explica únicamente el fenómeno estudiado en la institución estudiada. No permite predecir, no permite hacer recomendaciones para todo el país o para todo el mundo, para todo respecto a lo que yo encontré. Es un aporte, puede servir para hacer futuras investigaciones, totalmente de acuerdo, puede servir incluso como elemento para plantear una investigación de corte cuantitativo que permita hacer extrapolaciones manejando una muestra mucho más grande, pero tengamos claro que nos estamos ubicando en un caso específico con las restricciones que esto tiene. Preguntaron sobre el tiempo de los verbos. No sé si lo pudiera platicar un poquito. Ustedes a tener en el proceso de desarrollo de la tesis lo que se podría llamar una esquizofrenia verbal. Cuando ustedes están escribiendo en este momento el capítulo 1, el capítulo 2 y cuando en el próximo semestre escriban el capítulo 3, están planteando lo que van a hacer. Por ende, lo que van a hacer se plantea en futuro. Se hará, se presentará, se desarrollará, se analizará, se pretende encontrar, en fin, todo lo que están ustedes haciendo es platicar lo que va a pasar cuando ustedes desarrollen la investigación o cuando ustedes identifiquen lo que quieren identificar. Una vez que hayan realizado la investigación de campo, se van a regresar a su capítulo 1, 2 y 3 y van a revisar todos los tiempos verbales y todos los van a pasar a pasado.
porque van a platicar lo que ya se hizo, lo que se encontró, lo que se aplicó. Entonces, sí, parecería como ocioso, digamos, no empezar por el pasado, pero en términos del desarrollo de la tesis e incluso cognitivamente, a ustedes les facilita tener estas variaciones que después van a implicar correcciones pues mínimas. ¿Cuántos objetivos específicos? Luz Nélida, tantos como necesites. Hay uno principal que tiene que relacionarse con la intención principal de la pregunta de investigación, y tantos específicos incluso como cosas te interese aprender. A lo mejor uno de tus objetivos específicos es identificar o aplicar en campo las fases del aprendizaje activo vinculados a una intervención didáctica. Y eso para ti es un objetivo de aprendizaje, independientemente de que lo vayas a insertar dentro de tu propuesta de pregunta de investigación. A lo mejor otro objetivo es aplicar los instrumentos que te permiten dar validez a tu observación de campo, por ejemplo. No lo sé. Es decir, depende de cada uno de ustedes el alcance de los objetivos específicos, o mejor dicho, la cantidad de objetivos específicos. Es recomendable, y sobre todo en términos del tiempo que tienen y de la perspectiva de investigación que se espera que realicen, que no planteen más de 5 objetivos particulares, pero si plantean 3 es suficiente. Es decir, no es tanto cuántos son, sino qué tan pertinentes son para contener todo lo que vas a lograr con tu investigación. No sé si soy clara, Luz Nélida. No, Andrea, ahorita se redacta en futuro. Se plantea que se aplicarán estos instrumentos. Es decir, la forma como puedes identificar en qué tiempo verbal tienes que manejarte es ubicándote en que estás escribiéndole a alguien sobre tus planes futuros. Ubiquen que están haciendo una narración respecto a lo que tienen ahora para hacer algo en el futuro, y eso nos tiene que quedar claros a nosotros los lectores. Y después, en efecto, Andrea, después se corrige una vez que hiciste la investigación de campo, una vez que diseñaste tus instrumentos, entonces vas a pasar a tiempo pasado lo que planteaste en tu capítulo 2, en donde dices se desarrollaron una investigación, dices se desarrolló una investigación. Por ejemplo, en las limitaciones se prevé que una de las limitaciones sea el tiempo disponible. Cuando regreses dirás, entre las limitaciones encontradas estuvieron, a lo mejor ni siquiera el tiempo fue una limitación, pero a lo mejor encuentras otra. Entonces, lo que vas a platicarle a alguien es qué limitaciones tuviste. ¿Qué no va a cambiar de tiempo verbal? Por ejemplo, la justificación, que la justificación la estás narrando en presente, ¿ok? Otra de las cosas que me preguntaron los alumnos de los objetivos específicos era si se guiaban con la taxonomía de Bloom o realmente nada más con el objetivo principal. La importancia de aplicar cualquier taxonomía, Bloom, Marzano, o incluso la actualizada de Bloom, que es Bloom-Anderson, tiene que ver con que a ustedes les sea más preciso su planteamiento. No existe en la rúbrica un requerimiento específico para hacerlo, pero si ustedes lo manejan, les va a facilitar la verificación de que se cubrieron los objetivos y también el planteamiento. No sé si soy clara en esto. Sí, y la otra es que si ponen muchos objetivos específicos va a ser difícil que en sus resultados y en sus conclusiones puedan abarcar todo, entonces que debe ser coherente para que tenga justo lo que ellos hicieron dentro de toda su metodología y sus resultados. Así es, Tere, esa es una muy buena observación. Como ustedes observan que se menciona que en los objetivos se plantea también lo que pretenden aprender, vale que ustedes en el planteamiento inicial pongan los objetivos de aprendizaje de ustedes, lo que ustedes quieren aprender mediante la investigación,
tal que ustedes incluso puedan verificarlo al final. Tal vez ya cuando hagan la depuración final de su documento, eliminen algunos de esos objetivos. Por ejemplo, ver cómo aplicar instrumentos para hacer observación participante o construir un cuestionario o un instrumento de evaluación de conocimientos y habilidades con base en cierta taxonomía o, en fin, o sea, pueden ustedes a través de lo que estén identificando que les va a requerir el plantear la investigación, establecer sus propios objetivos de aprendizaje. Eso es válido, porque también les indica a ustedes qué es lo que van aprendiendo. Eso, más que ser un compromiso con nosotros o otra vez, con los lectores de su tesis, va a ser un compromiso con ustedes o digamos, un farito con ustedes para que identifiquen qué es lo que van aprendiendo. Incluso aprender a integrar una intervención con base en aprendizaje activo. Entonces, si ponen como objetivo integrar una intervención con base en aprendizaje activo, esto es de alguna manera un objetivo que es un objetivo de aprendizaje y al mismo tiempo es un objetivo específico de su investigación. ¿Soy clara en esto? Hablamos mucho, perdón. Sí, doctora, yo creo que nada más vale la pena reforzar que esos objetivos de aprendizaje sean planteados, es decir, ponerse en el rol de profesores investigadores, que es lo que ellos, creo que es importante asumirnos en ese rol, ¿verdad? Claro, tienes toda la razón, Ale, porque finalmente es parte, digamos, es nuestro papel, es nuestra función dentro de este contexto. Y si nosotros identificamos que hay herramientas que nos pueden servir como precisamente, como bien lo dice Ale, como profesores investigadores y que no conocíamos también o que no sabíamos aplicar, pues se convierte en un objetivo de aprendizaje derivado precisamente de esta práctica autodirigida que caracteriza nuestro ser como aprendices adultos. Gracias, Ale, es muy pertinente tu observación. Tienen aquí un diagrama que refiere los constructos de la pregunta. Igual que se maneja para una investigación cuantitativa una variable independiente y variables dependientes, es decir, las que cambian en función de la variable independiente que no cambia en el proceso del tiempo, exactamente igual cuando se hace una investigación de tipo mixto y enfocada bajo principios de investigación-acción, lo vamos a ver cuando veamos la metodología, tenemos un constructo que va a ser definido para establecer las bases cómo afecta o cómo puede afectar en el desempeño y en los niveles de logro. Este es el esquema de la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos finalmente con esta investigación? Buscamos conocer qué pasa cuando estas intervenciones pedagógicas, que cuando nosotros rediseñamos una intervención pedagógica o llámenle una técnica didáctica que nosotros manejemos, ¿qué pasa cuando esta la ajustamos bajo principios de aprendizaje activo? Vamos a ver a inicio del siguiente semestre exactamente el ciclo de aprendizaje activo, pero ahora les voy a hablar, ustedes ya leyeron incluso sobre el ciclo, les voy a hablar en términos genéricos que esto implica que ustedes hagan un ajuste de la forma como han realizado la práctica docente en un tema en específico, es lo único que se les va a pedir en un tema, porque sería una locura pretender que cambiaran toda una materia, ¿no? Y no se diga un rango más amplio en términos de, no sé, de la carrera, cómo se estructura una carrera. Pero en términos de un tema, la idea es que ustedes jueguen con los principios de aprendizaje activo para que rediseñen, insisto, esta didáctica, esta intervención que ustedes han diseñado, que ustedes establecen para lograr que los alumnos aprendan algo. Y lo que se espera que se pruebe, lo que se espera probar,
es qué pasa en el desempeño de los estudiantes respecto a, pueden tener un grupo testigo, si tuvieran un grupo testigo es genial, y si no tienen un grupo testigo, simplemente vamos a ver con un instrumento diagnóstico y un instrumento de evaluación sumativa, vamos a comparar qué pasa con el incremento que hay en el aprendizaje de los estudiantes, en el conocimiento de los estudiantes, en términos de lo que sabían cuando llegaron y lo que sabían al final, aplicando el proceso de aprendizaje activo. Ustedes me dirán, bueno, pero pues qué chiste, porque finalmente es una sola intervención que no va a medir, digamos, en caso de que no hubiera un grupo testigo, no se van a medir otras condiciones. Lo que aquí va a suceder es que en esta intervención pedagógica, ustedes van a ir aplicando lo que diseñaron, pero también lo van a ir ajustando. Eso es lo rico del proceso. Ustedes van a ir viendo qué funciona, qué no funciona, y lo van a ir moviendo de tal manera que al final van a ver qué pasa en este tema en las calificaciones al final, y se espera que sean mejores, por ejemplo, que lo que se obtuvo en semestres anteriores o años anteriores. Lo mismo se espera que pase respecto a la competencia genérica. En este caso, recordemos que cuando nosotros planteamos una intervención didáctica, nosotros estamos diseñando actividades que tienen un fundamento basado normalmente en competencias genéricas. Por ejemplo, si aplicamos aprendizaje basado en problemas, estamos buscando que los alumnos desarrollen algunos elementos de la competencia genérica formulación o resolución de problemas. Si estamos manejándonos en ambientes en donde es intensivo el uso de tecnología de información y comunicaciones, bueno, pues algunos elementos relacionados con la competencia de tecnología en la educación estarán vinculados a este proceso. Si estamos manejándonos con aprendizaje colaborativo, ocurrirá lo mismo en términos de trabajo en equipo. Nosotros también podemos diseñar una didáctica en donde intencionalmente, por ejemplo, querramos desarrollar pensamiento crítico, se convierte en el medio por el cual esperemos que aprendan. No es algo que los alumnos van a tener claro, no van a llegar a decirles, y ahora van a aprender pensamiento crítico, o ahora van a aprender cómo desarrollar un problema. No, sino que para ellos va a ser transparente porque lo van a ir simplemente practicando a partir de lo que ustedes diseñan. Lo que aquí se presenta entonces es en un contexto de alumnos en un grado específico, en una materia. Ustedes van a seleccionar un tema para hacer una investigación pedagógica para identificar cómo ésta afecta en el desempeño de los estudiantes y en los niveles de logro. En el desempeño en el tema y en los niveles de logro en la competencia. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de la pregunta de investigación? La importancia de la pregunta es que nos enfoca la visión. Sabemos qué es lo que tenemos que ver. Nos proporciona elementos para definir cómo encontrar las respuestas y nos ahorra tiempo, porque de otra manera estaríamos explorando a ver qué es lo que logramos saber, o finalmente imagínense precisamente que quieren resolver un problema en donde quieran identificar cómo mejorar una práctica docente sin tener claro qué didáctica pueden aplicar. Entonces, tener claramente definida la pregunta de investigación, pues les va a ahorrar mucho tiempo.